y esto viene de mucho antes. Y uno se pregunta, ¿cuándo empezó todo esto, no? Y yo me recuerdo que estos temas los conversamos hace un tiempo atrás con Tomás Josenhol. Vamos a conversar con él en breves segundos más de cómo vienen estas trenzas, quiénes están aquí, por qué estamos en tan descomposición, el nivel que hemos llegado en la política. Estos temas lo ha dicho Tomás en algún minuto siempre, ¿no? Una mirada muy interesante, muy aguda. También importante eso en la política, hoy día se echa de menos esa mirada. Y ya tenemos la línea telefónica a Tomás Josenhol, fue candidato presidencial y exdiputado de la República de Chile, para conversar unos minutos con Radio Neura. ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto saludarte desde Radio Neura. Un abrazo, César Fernández, un abrazo. Bueno, Tomás, primero un suspiro porque cómo estamos de mal, Tomás, digamos, ¿no? Se ha ido descomponiendo todo este país. Y antes de entrar a los temas de la coyuntura, Tomás, en algún momento en la historia de este programa, en meses pasados, ya varios meses, y un par de años, hablamos de las trenzas políticas. Tomás, ¿tú estás viendo algo de las trenzas políticas, cómo hoy día están interviniendo? Por ejemplo, ¿no? Ponerte un ejemplo. Lo que pasa en la PDI, lo que pasa con el Ministerio de Justicia y es degradado o se autodegrada para ser su secretario de Interior. Tomás, ¿qué pasa en el país? O sea, seamos sinceros, el problema, más que las trenzas, el caso eventualmente en Monsalve está demostrando una cosa un poco más grave, eventualmente, que es, la verdad de las cosas, que esta cosa debió haber quedado solamente en un delito cometido por Monsalve, que él tendrá que asumir la responsabilidad de punto. Eso debió haber sido el derrotero, pero no fue así. Claro. Y no es así, porque ocurrieron una cantidad de hechos adicionales. Primero que nada, Monsalve involucró a inteligencia policial de la PDI, ¿te fijas, no? Y la verdad de las cosas es que en algún momento eso expresó eventualmente un conflicto entre dos unidades, una unidad que estaba trabajando con la Fiscalía y otra que estaba trabajando con Monsalve, ¿ya? En segundo término, la pregunta es, ¿hasta qué punto Serna sabía, director de la PDI? O sea, la verdad la cosa es que lo debe haber sabido desde el comienzo. Y la verdad es de que si es que él le avisa a Carolina Tobar el día martes 15, un día después de la denuncia, ¿por qué no avisó de la petición de Monsalve a inteligencia policial, que fue varios días antes? ¿Te fijas? Claro. Ese es el punto. Porque Serna es un hombre de confianza de Tobar. Sí. Y por ende, actualmente no era raro que le informara esto. Pero es muy raro que le informe de uno y no de lo otro, ¿te fijas, no? Y es muy raro que le informe de la denuncia ante la Fiscalía y no así de lo que estaba haciendo de la PDI. Es muy raro eso, ¿te fijas, no? Ya. Pero más allá de eso, todo indica que el gobierno, la moneda, supo antes del martes 15, eventualmente, de esta investigación contra Monsalve. Y ese es el problema. Boric la minimizó, y no solamente la minimizó, sino que prestó un avión eventualmente a Monsalve para que fuera a Concepción. La verdad la cosa es que Monsalve tomó contacto con la familia de la víctima, la intimidó. Entonces tú comprenderás que el gobierno está en medio de una gestión de un acusado de una violación eventualmente para tratar de tapar el delito. Claro, y esa cosa te abre cuestión al gobierno. ¿No? Es lo mismo que le pasó a Boric con Macarena Castañeda, en el caso de acoso que tuvo con ella. Ahí se dedicaron a taparlo. Que no era el gobierno. No, se fija en ese pequeño detalle. Y ahora involucran a PDI, a Carabineros, involucran eventualmente a la Fiscalía. O sea, te quiero decir que es algo más grave eventualmente que lo que ocurrió antes, por así decirlo. Entonces, yo lo que he dicho es de que aquí esto es Monsalve y es Boric. Boric hizo el hecho, la conferencia de prensa que hizo el viernes pasado eventualmente era una cosa sin explicación alguna, eventualmente abrió flanco. La conferencia que ahora hace Tobar con Serna y Cordero abre flanco, no cierra tema. Yo no sé por qué motivo siquiera le hicieron esa conferencia, porque no responden nada, solamente enredan, ¿te fijas o no? Y la verdad las cosas es que lo que va a venir ahora es una formalización de Manuel Monsalve. Y además, eso lo hecho que se haya sabido que él estaba tratando de intimidar a la familia de la víctima, entonces para pedir la prisión preventiva de Manuel Monsalve, porque es obvio, porque es un peligro para la investigación, ¿no? Claro. Entonces, objetivamente hablando, tenía el gobierno en el medio de eso. ¿De qué punto ha prestado ayuda a un tipo para hacer eso? Ese es el problema, ¿te fijas? Y ahí es donde los tipos están tratando de llegar y que esta cosa no escale a Boric, por así decirlo. Que se queden dos prefectas de inteligencia actualmente. Pero la verdad es que esos dos, a lo menos una de ellas, hay buenos antecedentes de ella. No es llegar y sacrificarla nomás, por así decirlo, ¿te fijas?
Entonces después dice, ya, entonces sacrifiquemos al director de la PDI. Es que no es tan simple sacrificar al director de la PDI. Dijo, no es tan simple. Entonces sacrifiquemos a la ministra de Interior. Es que tampoco es tan simple sacrificar a la ministra de Interior, ¿te fijas o no? Claro. Entonces es un problema que el gobierno no sabe cómo reaccionar. Ese es el punto. Sí. Ahora, la prensa, muchos analistas, Tomás, han acusado al presidente que él fue testigo de un delito que le habría confesado Monsalve, ¿no? Y que habría visto la revisión de las cámaras o el material de las cámaras. Bueno, Tomás, en presencia de eso, creo que el presidente también está muy complicado, ¿no? O sea, lo que está complicado es el Boric, que minimizó el hecho, y Monsalve se comunicó con él para que poco menos decirle que estaba pidiendo las cámaras, estaba pidiendo las grabaciones, porque estaba siendo objeto de una extorsión, y Boric le creyó. Si eso es una cosa que eventualmente, el error de Boric eventualmente es no entender lo que le estaba ocurriendo en ese momento de parte de Monsalve, ¿no? O sea, lo que debió haber en ese momento, efectivamente, cualquier presidente, no me noto, porque me vienen a mí con este tema, por así decirlo. La primera cosa que debería llegar es justamente decir un presidente, y en segundo también no debería dudar, sea muy amigo de él o no, de las pretensiones de Monsalve de hacer lo que estaba haciendo. Y llegar y decir, ¿sabes qué más? Esto discútelo con quien corresponde, y la verdad la cosa es que creo que está en un forro. Eso es lo que debió haber hecho cualquier presidente eventualmente en un determinado momento. Y además debió haberle pedido la renuncia inmediatamente. Ahora, mira, la renuncia no se la debieron haber pedido porque supieron el martes. No, sí supieron antes. Te repito, César Fernando, hay indicios de que la petición de Manuel Monsalve es a lo menos en la primera semana de octubre. Y la verdad la cosa es que ayer Mega da a entender de que el retiro de las cámaras del Hotel Panamericano fue en el día sábado 12. La verdad la cosa es que es raro eso, pero suponiendo que todo eso es cierto actualmente. No es cosa que Investigaciones va a retirar las cámaras apenas se lo pidan. Esto Manuel Monsalve, que el día 23 empezó a llegar y darse cuenta que tenía un forro actualmente, y empezó a llegar y justamente ver qué hacía, por así decirlo, y en algún momento tiene que tomar la decisión de llegar y pedir el concurso policial. Y la verdad la cosa es que eso se demoró. Entre medio tú tenías a la víctima yendo a algunas actuaciones adentro de la subsecretaría después de haber sido violada actualmente, y después declarando una licencia médica indefinida, poco menos, actualmente. Yo lo que te quiero explicar en buenas cuentas de que hay un momento en que Manuel Monsalve se asusta, ¿te fijas? Y hay un momento en que impide efectivamente que Investigaciones lo ayude, por así decirlo, ¿te fijas? Y hay un momento en que Investigaciones discute, porque nadie toma decisiones solo adentro de esa institución. Claro. Hay un momento que discuten qué vamos a hacer y después deciden, ya, le vamos a hacer lo que nos pide. ¿Te fijas ese pequeño detalle? Ese es un problema. Sí. Y ese problema nadie lo quiere citar. Sí. Tomás, en tu agudeza, y tú conoces lo que pasa en las instituciones, ¿cómo ves esta degradación del ministro de Justicia a su secretario del Interior? Bueno, tú sabes mi opinión de Luis Cordero. Lo que toca lo enreda, y eso es lo que está haciendo. El otro día, con, ¿cómo se llama?, el general de Carabineros, actualmente lo cayó, por así decirlo, cuando le preguntaron por el avión. El solo hecho que haya hecho eso, Luis Cordero asumía la responsabilidad por haber puesto la responsabilidad del gobierno por haber tomado esa decisión. Bueno, eso es grave, sobre todo si es que finalmente se entiende que ese viaje no fue para informar a la familia, sino con el objeto de intimidar a la familia, a la víctima. Fíjate que Manuel Monsalve, para que tú sepas, tiene domicilio, no tiene domicilio en Santiago, por eso es el Hotel Panamericano, pero tiene domicilio no en Concepción, sino que en Viña del Mar. Sí, en Viña del Mar. Y esto es un viaje a Concepción. Se corta el lado. La verdad la cosa es que el viaje hoy día ya nadie cree que fue con el objeto de informar a la familia. Entonces, ese es el problema. Con un gobierno que además sabía lo que le estaba pasando a su secretario del Interior. Además, no es la primera vez que le pasaba a Manuel Monsalve lo que le pasó. O sea, no es cosa que haya tenido violaciones antes. Pero el tipo ya tenía mucha experiencia en donde era poco menos que Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una personalidad en la oficina y otra personalidad en lo privado. Entonces, la verdad la cosa es que eso ya había conciencia de eso, que era un lío. Y además te quiero decir una cosa, además el caso de la violación con esta víctima fue Vox Populis adentro de Interior, apenas se produjo, pero apenas se produjo desde el 23. Eso no es una cosa que no sabíamos nada. Ese es el problema. Sí. Tomás, sabemos que Luis Cordero se
se autodegrada para bajar abajo, y imagino que enredar, como tú bien lo dices, porque eso es lo que he estado haciendo hasta ahora. ¿Y cómo queda la ministra del Interior? Porque también estuvo un fin de semana muy silente y ahora salió a hablar, pero como tú bien lo dices, la mañana también muy enredado todo. A ver, te explico. Tanto Luis Cordero como la Antonia Orellana están tratando de hacer lo que los gringos llaman damage control, están tratando de contener este punto, pero lo hacen mal. Porque ellos han presionado por este punto prensa de hoy día, por así decirlo, con Tobá y con Serna. El problema que tiene hoy día es que no se dan cuenta lo que se está discutiendo en la plaza en un determinado momento. No es lo mismo que se discutía la semana pasada. Si en este momento no va a pasar nada hasta que se produzca la audiencia de formalización de Monsalve, y si es que se otorga o no se otorga una prisión preventiva. Pero además el que le tocó hablar es lo que ocurrió ayer en Mega, actualmente es el abogado de la víctima, ¿te fijas, no? Sí. ¿Qué tiene que aportar hoy día Carolina Tobá y Serna? Nada. Que además Cordero en una entrevista ayer ya había dicho que la grabación del Hotel Panamericano se entregó a la Fiscalía. Así que hoy día la Fiscalía tiene lo que se le estaba pidiendo y que se sorprendió de que no tenía, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Tuvo que entregarla. Entonces, Cordero está dedicado a hacer damage control, pero enreda. O sea, a él o a alguien se le ocurre en el gobierno, ya, hoy día va a hablar la Carola y va a hablar Serna. Y en realidad hablan y enredan más, ¿te fijas, no? Claro. ¿Qué tiene que hablar la Carolina Tobá hoy día? ¿Y sabes lo que contesta? Lo que en buenas cuentas dice, se pudo haber hecho mejor. Si esta cosa no es de niños chicos, ¿te fijas, no? Esto es un problema, un delito, por así decirlo. Esto no es una cosa que tú vas a cerrar el capítulo diciendo se pudo haber hecho las cosas mejor. ¿Qué se cree en esta gente? ¿No? Tomás, fuiste diputado de la República de Chile y se ha tratado de hacer una comisión investigadora, pero no se ha dado, digamos, los votos para aquello, la unanimidad. Tomás, ¿qué señal se está dando por parte del Partido Socialista o los diputados socialistas esta situación en particular? No, yo no creo que solo son socialistas. El Congreso efectivamente acaba de tener un triunfo eventualmente el llegar y subir a los Supremos como para llegar y seguir enredando sus fronteras. En este momento todo lo que se ha sabido del caso Monsalve y todo, no ha sido gracias al Congreso o a una comisión investigadora, ha sido gracias a la Fiscalía, las torpezas del propio gobierno que se han ido produciendo eventualmente estas filtraciones y estas informaciones, y el hecho de que la Fiscalía eventualmente también ha fichado información. Hay que dejar que eso continúe hasta que se produzca, como te digo, la audiencia de formalización. Una vez que se produzca, ahí tú vas a escuchar tanto a los abogados de la víctima como también Fiscalía, dando a conocer algunas cosas que no sabemos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que te he dicho, qué día exacto se produjo eventualmente la petición de Manuel Monsalve de investigaciones, cómo se produjo la violación de la ley de inteligencia. Habríamos sabido eventualmente si es que hubo algún tipo de extorsión o soborno o algún tipo de forma de presionar a la... Claro. Sí. Estamos con Tomás, perdimos a Tomás Jocelyn Hall, estábamos conversando recién en vivo con Tomás Jocelyn Hall y se terminó su audio, perdimos el audio de Tomás Jocelyn Hall. Vamos a intentar a ver si retomamos esta interesante entrevista con Tomás Jocelyn Hall, que nos hablaba de que el día de la formalización nosotros se van a conocer más antecedentes, detalles de lo que ha sido este caso espeluznante, más bien como una película de terror de lo que ha sido. Tomás, discúlpanos, perdimos el audio contigo cuando decías que la hora de la... Sí, ahora te escucho. Lo que pasa es que se nos cayó tu audio cuando estabas hablando de cuando se conozca la formalización, los detalles de cómo fue la situación. Claro, lo que yo te quiero decir, como eso se está ocurriendo en este momento, dejen que eso opera. Yo soy contrario a llegar y meter en enredos políticos en esto. Mira, hoy día se está abriendo discusión respecto a quién es el abogado Roberto Ávila de la víctima. Como socialista, la tercera acaba de hacer una crónica sobre él. Van a haber presiones para llegar y levantar la querella. ¿Te fijas o no? Van a haber presiones para que en el fondo no se haga nada. Pero te quiero decir que antes que eso se produzca van a producirse daños políticos importantes. ¿Te fijas? ¿No? En el gobierno esta cosa lo ha complicado, no se va a cerrar el problema del gobierno. El gobierno supo antes y el gobierno probablemente prestó servicio a Monsalve con el objeto de tapar y minimizar su delito. Esa cosa va a generar roncha y no se va a ir. Eso todavía falta por producir. Sin duda. Tomás Jocelyn Hall, te queremos agradecer como siempre la gentileza de conversar tus minutos, siempre con la disposición de hablar los temas con esa profundidad y esa agudeza mental, Tomás, que nos ayuda a entender muchísimo cómo se están manejando ciertos sectores de la política chilena. Gracias, Tomás. Un abrazo, César Fernando, gracias. Gracias a ti. Bueno, Tomás Jocelyn Hall conversó con nosotros recién, por supuesto, ¿no? Interesante lo que plantea Tomás con respecto a las responsabilidades que tiene la PDI, ¿no? Y uno se pregunta, ¿la PDI está involuta de corrupción?